Bom, boa tarde a todos. Vamos iniciar, então, a nossa transmissão dos seminários, da Associação Brasileira de Relações Internacionais, hoje organizado pelo AT de Economia Política Internacional, e contamos hoje com a presença do professor Kenneth Shadlen, da London School. O professor Ken, ele das referências mais importantes assim, nos estudos do regime internacional de propriedade intelectual, questões associadas ao desenvolvimento, e com foco especialmente na relação entre propriedade intelectual, inovação farmacêutica, acesso ao medicamento. E hoje ele fará uma apresentação para a gente, do AT de Economia Política Internacional, no qual ele vai apresentar alguns dos resultados de uma pesquisa que ele vem conduzindo já há alguns meses, mais de alguns anos já, sobre transferência internacional de tecnologia para desenvolvimento de vacinas para a COVID-19. O professor Shadlen tem uma larga experiência no sistema de inovação farmacêutica brasileiro, e latino-americano, tem várias publicações e produções nesse campo, inclusive durante a pandemia publicou alguns estudos bem relevantes, importantes, a maioria deles está disponíveis na própria página do professor, depois eu posso colocar no perfil dele na London School. Como eu disse, ele é professor de desenvolvimento internacional no departamento de International Development da London School. Agradeço ao professor Aline, nossa coordenadora do AT de Economia Política Internacional, pelo convite, por disponibilizar esse seminário. E agradeço também, obviamente, ao CNPq, que quem está custeando a vinda do professor Shadlen para a Universidade Federal da Paraíba, por meio de um projeto que tivemos aprovado em 2020, uma chamada com o fato edital de 2020, que por conta da pandemia, inclusive, só conseguiu ver a ser implementado agora mais recentemente. Agradeço também os que estão aí nos acompanhando, e quem for assistir a apresentação em outro momento no futuro, vai ficar disponibilizado no canal da ABRI. Então, agradeço muito o professor que está aqui, professor Shadlen, pela presença aqui conosco. A apresentação será feita em espanhol, portunhol, mas as interações poderão ser feitas, obviamente, em inglês, português, espanhol, quem tiver dúvidas, se quiser fazer qualquer tipo de pergunta. Então, assim, sem me alongar muito, passar a palavra para a Aline e depois chamar o professor para fazer a sua exposição. Aline. Rapidamente, boa tarde a todas e todos presentes. Gostaria muito de agradecer a presença do professor Shadlen, uma grande referência na área de estudos sobre propriedade intelectual, questões farmacêuticas. Agradecer ao Henrique, claramente, porque é uma grande referência também para nós aqui sobre os estudos sobre propriedade intelectual e saúde. Agradecer por estar acolhendo o professor aqui no Brasil, a partir do seu projeto, CNPq, e permitir que essa palestra não seja só local, mas também que a gente possa trazer esse debate aqui para o âmbito nacional, por meio dessa palestra online. Agradecer também todo o suporte técnico aqui da ABRI, na presença da Maria Eduarda, que vai nos ajudar a manter essa palestra online para futuras visualizações. Agradecer também, apesar de não estar vendo, as pessoas presentes aí na UFPB, uma universidade particularmente com muito carinho, e a ABRI também nos permitir esse debate tão importante para as relações internacionais e particularmente para a EPI aqui no Brasil. Então, sem mais delongas, vamos chamar o professor Shadlen
e boa palestra a todos. Sim? Estamos lá. Não me toca cantar. Boa tarde. Como disse Henrique, vou tentar falar portunhol. O meu portunhol é mais espanhol que português. Aqui, bom. Antes de todo, quiero agradecer a Enrique por el convite. Ha sido un gran placer estar acá en Profesor, fortaleciendo las relaciones profesionales y amistades. Y me da mucho orgullo poder platicar, hacer esta presentación con la asociación. Yo traducí, o intenté traducir slides a portugués. En caso de que es difícil entender con mi sotaque muy extranjero. Quiero tocar estos 5 puntos en la palestra. Voy a empezar con una discusión de innovación en vacinas durante la pandemia. Luego, una discusión de probabilidad industrial, la transferencia de tecnología y el desafío de conocimiento de vacinas. En la tercera parte, voy a presentar un panorama de parcería de producción de vacinas global y en esta región, en América Latina. Un estudio de caso, investigaciones que hice con unos colegas de Pablo, no sé si está en línea, de la experiencia de AstraZeneca en América Latina, aquí en Brasil, y otras investigaciones que yo he hecho en México y Argentina, y un síntesis para terminar. Y a ver cómo hacemos de qué. Para empezar, a comenzar. Yo creo que a lo mejor es el punto más importante de todo, es que cuando hablamos de innovación, debemos pensar en 3 dimensiones. Debemos pensar en el desenvolvimiento de nuevos productos, pero también en la producción de nuevos productos y el acceso. Y no podemos pensar honestamente en innovación sin pensar en las 3 dimensiones. Durante la pandemia, yo creo que todo el mundo está de acuerdo que la dimensión de desenvolvimiento ha tenido mucho éxito, un suceso. Tenemos nuevas vacinas en muy poco tiempo, menos de un año, con plataformas tecnológicas, con ningún, en algunos casos, uso antes de la pandemia. Fue el resultado de financiamiento público para reducir el riesgo de actividades de especificación y desenvolvimiento. En cuanto a la producción, también un éxito. Se me olvidó traducir. Normalmente, en un año normal, en todo el mundo, son producidos alrededor de 4 billones de millones de dosis de todas las vacinas que utilizamos por niños, por adultos, de todo el mundo. En el año 2021, seguimos produciendo las 4 millones de vacinas, pero también producimos 11 billones de vacinas para COVID. En términos de producciones, fue un milagro. Mucho financiamiento público para acelerar y expandir la producción, nuevas redes, colaboraciones para la manufactura, pero como vamos a ver, estas redes terminaron muy restrictivas en términos geográficos.
Cuando pasamos a la tercera dimensión, acceso, tenemos una cuenta más luz. A un lado, COVID nos mostró a la implementación global de vacunación más rápida de la historia del mundo. Esta chart es complicado, pero los círculos chicos de coloridos significan, la primera es el año cuando fue identificado el patógeno, el micro. Y luego todos los círculos amarillo, verde, más verde y verde más oscuro, es cuando el mundo llegó a 20%, 40%, 75% del mundo vacunado. Y como ven, de todas las enfermedades, las condiciones, hay una traza. Pero con COVID, los círculos no se distinguen porque los círculos son como uno tras uno. Esto no es trabajo mío, es del Center de Global Development in Pero este acceso fue altamente desigual. Y podemos pensar en dos dimensiones temporales de desigualdad en el acceso a pacientes. Lo que vemos ahora, en diciembre de 2023, y lo que vimos como en el pico de la pandemia en 2021. Ahora es un problema de administración. Lo que vemos es casi todo el mundo tiene vacunas, con la excepción de los países con menos. Esa es la división. Los países más pobres y todos los otros. De hecho, es un problema, digo que es un problema de administración porque sobran vacunas. Hay vacunas. No es problema de no hay una cantidad suficiente de vacunas para los países de les Obama, es que tienen dificultades en recibirlos, administrar. Esto es ahora, del 3 de diciembre de 2020. En el medio de la pandemia, en el pico de la pandemia, estos datos son de finales de julio de 2021, es otra historia. Esta es una historia de los países ricos, tienen una tasa de vacunación, y el resto del mundo que no. Entonces son dos como historias, dos fotos de desigualdad. Una autónoma de administración y otra. Y esto no es de dimensión, es problema de tiempo. Y todo el mundo vio estos dos, ¿sí? ¿Sí? Y yo quiero preguntar esto. Yo quiero enfocar en la segunda dimensión, esta dimensión del problema de producción a medio de la pandemia. Esto, para dar un sentido, ustedes no van a saber mejor que yo, porque ustedes lo vivieron, yo solo lo observé desde Londres, pero es la tasa de mortalidad exceso y es cumulativo en toda América Latina y el Caribe. Y en el año 2021, es decir, el año cuando ya teníamos así, teníamos en términos globales, el mundo, subió de, ¿no? Ok, ok. Es eso. El número de mortalidades más que normal, CES, subió de
100 a 300 por cada millón de personas. Entonces, se multiplicó por 3 veces. Esos datos son cumulativos y por eso, una vez que empiece arranque de la vacunación, dejan de subir, pero no bajan, porque son cumulativos. Lo que pasó, pasó. Hay dos causas principales del acceso desigual que señalar. Uno es el colapso, o mucha gente diría la ausencia de solidaridad global. Lo que decimos en inglés, vaccinación en todos los países que iban comprando los vacunas por sí mismos. O fracaso de la organización que fue creada, pegada a la OMS de COVID. Yo no voy a profundizar este primer punto. Quiero poner la atención a la segunda. Que tanto que dupliqué dos. Es que fue el problema de fabricación excesivamente centralizado. No fueron producidas vacunas suficientes en todas partes del mundo. No había el número de productores suficientes y no había productores suficientes cerca a donde serían utilizados en todas las regiones del mundo. Y es donde quiero empezar. Esto es el director general del OMS, Tedros. Dice, no other event like the COVID pandemic has shown that reliance on a few companies to supply global public goods is limiting and dangerous. Tiene razón, voy a volver a eso. Pero quiero profundizar este problema de reliance en pocas empresas. Por esto, cambio a la segunda parte. De propiedad industrial, transferencia de tecnología y fornecimiento de vacunas. Y aquí tengo una perspectiva que es distinta de lo que había escrito por toda la carrera. Empecé a ver cosas distintamente durante la carrera. La solución obvia es remover los derechos de propiedad intelectual y crear conocimientos. Pero lo pongo con cuestión. Pero, ¿por qué sería una solución? Aquí en este slide, con la mayoría de productos farmacéuticos, si no tenemos derechos de propiedad intelectual, eso significa que todo el mundo puede producir. El mercado entra para todo. Quitan las barreras de entrada, quitan los patentes a medicamentos contra como HIV, contra AIDS, contra SIDA, y de aquí a mañana así contra productos. Y lo mismo. Pero esta estrategia tiene menos eficacia para, y puse énfasis, vacunas pandémicas, porque las vacunas pandémicas, escala y rapidez de producción son muy importantes. No solo precisamos mucha producción, sino necesitamos tenerla ya. ¿Por qué? ¿Qué son las dificultades de como lo que podemos decir, llamar conocimiento independiente? La primera es que las vacunas son más difíciles de replicar. Y para pensar en eso, tenemos que lembrar que remover los derechos de propiedad industrial, ¿qué hace? Crea libertad de operación, lo que decimos en inglés, freedom to operate. Mas el valor de tener freedom to operate depende de que los investigadores quieren o que precisen para producir. Freedom to operate no fornece acceso al conocimiento y a la información, el know-how, como decimos en inglés, los datos. Estas cosas son poseídas por el originador y Freedom to Operate no me da acceso a eso. Para obtener esas cosas,
Yo como un no originador, yo preciso la ayuda del gobierno. La segunda cosa es que actividades regulatorias para vacinas imitadoras, no originadoras, son muy inmaturas, casi no existen. Y esto quiere decir que una vacina no originadora requiere ensayo clínico propio. Las agencias regulatorias tratan a mi vacina imitadora como un nuevo producto. Entonces, yo lo que preciso es que el originador comparte los datos y incluye a mí como parcero en su dossier regulatorio. Lo que significan estas dos cosas, 1 más 2, es que aunque no existieron patentes y propiedad industrial, que en muchos casos puede también, pero aún si no existieron, la producción independiente no nos daría una cantidad de producción suficiente con una rapidez suficiente. Voto a escala y rapidez de producción. No estaría suficiente. Y entonces lo que necesitamos en este caso es transferencia de tecnología a través de parcerías lideradas por originadores, lo que en inglés lo llamo originator-led partnership. Esto es esencial para aumentar el crecimiento global en condiciones de pandemia. Esta tabla como resume las combinaciones, porque esto no es como un endorsement de technology transfer via originator-led partnerships para siempre. Es un argumento más como condicional. Cuando tenemos una dificultad de replicación a escala necesitada, que es muy alta, y cuando nos importa mucho la rapidez, la mejor manera de seguir es por originator-led partnership y para la transferencia. Este es un ejemplo, yo puedo ver esto es el contrato entre AstraZeneca y Infus, y esto es una parte que traté sobre como la definición de know-how, donde AstraZeneca compromete a transferir el know-how, tacit knowledge, conocimiento tácito, supongo, y biomantinos más específicamente. Y la parte importante es lo que yo quiero llamar la atención a la parte de abajo, lo que quiero escribir, que tener acceso a estas formas de como es propiedad industrial que no son de patentes. No puedo seguir sin eso. Para avanzar a escala y con rapidez. No se puede. Y tenemos un muy buen ejemplo. Tenemos el ejemplo del proyecto de OMS en Sudáfrica, donde están colaborando para crear una versión imitadora de la vacina mRNA de Moderna. Y van trabajando, tienen que hacerlo por su propia cuenta, sin la ayuda de Moderna, porque Moderna niega participar. Y bueno, lo van a iniciar, pero lo van a terminar, tener la vacina como en 2025. Si lo que nos importa es tener una respuesta a una pandemia, hacerlo a su propia cuenta, sin la participación, la colaboración del originador, no sirve. Aclaro, no es como, no sé por qué me traduce esto, pero no es como quitar, subtract, porque eso es lo que hace remover los derechos de propiedad. El dueño pierde el derecho de excluir.
Pero en este caso, el trabajo no es quitar, es adicionar. Hace que los dueños colaboren, incluyan. Y lo que queremos ver es cuando los dueños colaboraban, incluyeron, cómo lo hicieron la parte. ¿Qué tal ser? Señor, yo. No. Pues ya pasamos a la tercera parte, el panorama de las teorías de producción. Podemos pensar en, cuando hablamos de estas redes de producción de vacinas, podemos pensar en varios ejes o diferentes dimensiones. El número de parceros que cada originador tenía, la localización de los parceros, el tipo de tecnología transferida. En vacinas, eso quiere decir si el laboratorio global transfirió el proyecto para hacer toda la vacuna, drug substance y fill and finish, toda full production, o solo la parte final de fill and finish. Estos datos son de las vacinas principales que se utilizaron durante la pandemia. Los datos son viejos ahora, son de mayo de 2022, pero no ha cambiado tanto. Y como indica el asterisco, esto es solo como producción de drug substance, como realiza, es la parte más importante de la vacuna, no la parte del producto final. Esos son los datos. ¿Qué vemos? Creo que vemos unas cosas. Una es que casi todas las vacinas utilizadas fueron de cuatro. AstraZeneca, Oxford, Pfizer, BioNTech y las dos vacinas de China. Otra cosa que vemos es que hay un solo laboratorio que tenía como la disposición de compartir, de participar, de crear estas redes de colaboración, de aumentar la producción por originator de licensing, como decir. Eso fue AstraZeneca. Con 12 como parceros. Bueno, no. Aquí son las 12, son en Bélgica, son en Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, en Asia del Este, y 4 como de India, China, Brasil y Tailandia. Aquí la red de AstraZeneca total, esto incluye no solo parcerías de drug substance, IPA, sino también de 25 productores de 15 países. Cada AstraZeneca creó como supply chains paralelos. Cada supply chain paralelo tiene otro color. Entonces pueden ver que el supply chain de Brasil fue solamente en Brasil. El supply chain del resto de América Latina, que es una amarilla más bright, que tiene todos los demás países. Esto fue la fabricación fue en Argentina y México. Yo voy a volver a AstraZeneca con más profundidad en la cuarta parte de la presentación. Yo quiero ahora dar los datos de todas las parcerías, de todas las vacunas en toda América Latina. Aquí tenemos vacina de AstraZeneca, vacina, plataforma tecnológica, el país en América Latina donde
hicieron la transferencia de tecnología para Drug Substance, IFA, y el país y el laboratorio para fill finish. Y con italics, es como dice italics, menos con puntos de italics. Con itálico es un laboratorio público. ¿Qué vemos? Que en cuanto a producción de toda la vacuna, de la parte más importante del IFA, muy poco. AstraZeneca aquí y AstraZeneca en Argentina. No más. Pero muy poco en todos sentidos. Hay los rusos, un poquito aquí en Argentina, aquí en Brasil y poco en Argentina. De Cancino en Argentina no avanzó, en México muy poco, aquí en Sao Paulo, en Yucatán, Sinovac, Pfizer en Europa es un plan para el futuro. No creo que ha empezado, no empezó durante la pandemia. Es muy poco. Y yo he hecho mucha investigación sobre esta parte, las parcerías de África. Aquí en Brasil, publiqué el artículo con Luis Fonseca y de Machar, que salió el año pasado, y en otro trabajo he investigado lo que está pasando, lo que ha pasado con Argentina y México. Estas son las dos colaboraciones de producción de drug substance, de la vacuna, la parte más importante de la vacuna. Esto es la foto de los niños y a la parte del otro lado es el producto final de la vacuna. Antes de seguir, quiero explicar unas cosas sobre estas relaciones o parcerías de producción. Aquí en Brasil, la fabricación comenzó con Felipe. Fiocruz importó a IFA, el Drug Substance, de un laboratorio contratado por AstraZeneca de China. Y hizo Felipe. Y mientras estaban haciendo esto, estaban adecuando las fábricas, las plantas, y construyendo la tecnología para aprender a producir the drug substance, el IFA, que fue un tipo de producción nuevo para ti. En Argentina y México comenzaron, fue una colaboración más ambiciosa. Tenían planeado producir más y tenían planeado producir más rápidamente. Comenzaron de una vez con la transferencia de tecnología en un laboratorio privado, ¿sabes? Que se llama Map Science, para fabricar el mismo. Y el plan fue que Map Science iba a producir el mismo, congelarlo y enviarlo en forma congelada a México. Y Biomont, otro laboratorio privado, uno de los laboratorios más importantes de México, iba como a descongelarlo y terminar, hacer el testing. Esto es un landscape de patentes solo para indicar que no hubo patentes. Aquí en Brasil, Oxford sí sacó patentes sobre su plataforma de viral vector por todo el mundo, pero aquí la patente más importante fue retirada. Antes
de la pandemia. Fue retirada, no lo indica acá, pero fue retirada. A fecha de solicitud fue 2012, pero fue retirada en 2019. Y en México hicieron una solicitud, pero está pendiente todavía. Y en Argentina no hicieron la solicitud. Hay muchos detalles acá y por razones de tiempo no voy a hablar de todo, pero quiero hacer unas comparaciones de esos dos proyectos. Como indiqué, ya la producción brasileña era de dos etapas y la producción de Argentina, México era como de una vez. Repito que la colaboración en Argentina, México era más ambiciosa porque este laboratorio en Argentina estaba listo para obtener y producir, recibir la tecnología. Ambos sufrieron problemas desde la cuarta línea de main challenges. Aquí el problema fue que la drug substance de China no llegó. Y el Ministerio de Salud y Anvisa tenía que actuar con una agilidad muy impresionante para utilizar otro insumo trabajando con AstraZeneca. El problema allá con otra cadena, otra colaboración, fue en México. Argentina, el laboratorio argentino produció el drug substance. Recibieron la tecnología de AstraZeneca, cambiaron todas las plantas. Esta es una empresa que no hace vacunas, es una empresa que hace biosimilares, monoclonal antibodies. Pero cambiaron las facilidades con la ayuda de AstraZeneca, compraron nuevo equipamiento y bueno, esto fue en agosto de 2020 cuando empezó. En enero de 2021 ya enviaron IFA a México. Pero en México el IFA quedó congelado y cuadrado. No podían hacer nada fácilmente. Porque no podían actualizar, como adaptar su plan. No podían adaptar su plan porque México no podía obtener los insumos de equipo importantes que necesitaban porque ellos tenían de Estados Unidos, pero Estados Unidos pusimos como un export ban que estos insumos tenían que ir a producción local. Entonces, nada pasa. Y toda América Latina estaba esperando, fuera de Brasil, estaba esperando vacinas de AstraZeneca a través de esta colaboración de Desenvolvimento. Y marzo, abril de 2021, y lémbrense de la figura, marzo, abril de 2021 es cuando todo el mundo está muriendo por falta de vacuna. No sé. No sé. Eso fue como un fiasco en Argentina, porque Argentina tiene el sector farmacéutico más avanzado de la región. Tenemos muchos laboratorios. Tiene un montón de laboratorios que pudieran haber hecho el fill finish. Entonces, están diciendo en Argentina, lo que debemos hacer es como mantener, no exportar, y lo fabrican acá. Lo tenemos que hacer. Y estaban haciendo manifestaciones frente a Martín, frente al Ministerio de Salud, que, bueno, ¿por qué los mexicanos? No lo necesitamos, lo podemos hacer nosotros. Pero no lo pudieran hacer por las razones que indiqué al principio de esta charla. Si lo hacen,
es un nuevo vacuna. No es vacuna de AstraZeneca. La vacuna de AstraZeneca tenía como el dossier de fabricación aquí en Argentina, y de allá en México. Y si buscan, cuando dicen que podemos hacer el aquí, eso es como teóricamente, pero no pudieron haber hecho el finish en Argentina sin la transferencia de tecnología de AstraZeneca. Son las dos cosas que señalé hace como 15 minutos. Las dificultades de replicación sin la ayuda del original y los procesos regulatorios que no permiten como una vacuna no original. Lo tratan como un nuevo producto. ¿Qué hicieron? Para terminar esto, es interesante qué hicieron. Una idea fue, bueno, biomanguíneos tienen las capacidades para hacer finish, sabe hacerlo, recibió la tecnología de AstraZeneca. ¿Por qué no pedimos a biomanguíneos? En vez de exportar a México, exportamos a Brasil. Eso no fue posible porque toda la capacidad de biomanguíneos era dedicada a Brasil. AstraZeneca, en 2020, creó una red de producción dentro de los Estados Unidos para los Estados Unidos. Transfirieron la tecnología para hacerlo. Pero AstraZeneca nunca tuvo registro sanitario en Estados Unidos. Entonces, AstraZeneca tenía un partner, un socio, un laboratorio de Estados Unidos que había entrenado, transferido la tecnología para hacer el fit finish, pero no estaba haciendo nada. Entonces, lo que hicieron es que en vez de guardar el IFA en Argentina, y en vez de enviarlo acá a los niños, y en vez de seguir enviándolo a México, enviaron unos dosis de brana de IFA a Estados Unidos, a este lado. Y la primera vacuna latinoamericana, Latin AstraZeneca, fue una colaboración no de Argentina alimentos, sino de Argentina y Estados Unidos. ¿Por qué es interesante? Es interesante porque ilustra que la única manera de manejar esta cadena de conocimiento depende de lo que hace el original. Fue una elección de AstraZeneca. Lo podemos hacer. Podemos hacer un cambio y luego hacer un cambio al registro dossier. Como tengo entendido, la producción aquí en Brasil sigue allá terminada. Ni Maxar, Biomol y México al fin empezó a poder hacer su parte. Empezando con el mayo, junio de 2021, empezó. Fue una demora de como 2 meses. Cuando este proyecto fue anunciado, dijeron que la colaboración va a producir dosis para América Latina fuera de Brasil por marzo o abril de 2021. Las dosis empezaron llegando en junio de 2021. Uno puede decir, 2 meses, ¿qué importa 2 meses? Pero lembremos la figura de exceso de mortalidad y las condiciones que se vivieron aquí en América Latina en la primera mitad de 2021. 2 meses en el pico de la pandemia significa muchísimas muertes. Y ahora los dos laboratorios dejaron de volvieron a hacer lo que hacen, es fabricar
monoclonal antibodies en Argentina y sterile injectables y otros productos de médico. No hacen. Esto fue una parcería que ya terminó. Y para terminar este slide, yo creo que ya dije como 3 veces que la colaboración entre Argentina y México era más ambiciosa, pero menos exitosa. Fue mucho más exitoso la colaboración aquí. Quiero terminar. ¿Con 5 minutos? ¿Sí? 4 observaciones principales. Primero, todo esto debe ser obvio después de lo que he dicho. La respuesta a COVID dependió casi completamente de transferencia de tecnología a través de ese Original Net Partnerships. Eso fue como buscamos alcanzar un rápido aumento de producción en el año 2021. Pero hubo mucha variación en como variations, coaches, creo que lo traducí bien, de originadores a prácticos. Todo lo utilizaba y podemos hablar de qué es. Yo creo que hubo unas como subutilización de capacidades existentes. Esta, para mí, es una vergüenza, pero yo tampoco. Yo puse capacidades reales y también latentes, porque lo que quiero decir con eso es que muchos de estos laboratorios no eran productores de vacinas. Biobanquillos, por supuesto, sí, pero casi ninguno de los otros que participaron. Entonces, fueron laboratorios farmacéuticos que tenían capacidades industriales y estas son capacidades latentes, porque no son productores de vacunas, pero se convirtieron en eso. Y el caso de estudio de estos dos, del AstraZeneca en América Latina, demuestra, creo que aun cuando aconteció, fue extremadamente difícil. Yo en la segunda parte de la charla, yo expliqué por qué veo que la producción independiente no fue posible, pero la producción a través de parcerías no es fácil. Uno no es la solución obvia, pero otro no funcionó muy bien. Eso es el mismo como quote de Tedros. Pocos están de acuerdo, como 5 personas de todo el mundo que van a decir que eso no es verdad. Son 5 personas que trabajan en Pfizer y Moderna. Pero el desafío es cómo pasar de pocos productos para muchos. Y aquí vamos, en eso estamos en el mundo de política internacional de salud. Hay 3 áreas de acción. Necesitamos más originadores que tengan objetivos y las capacidades para crear parcerías. Y yo menciono las 2 cosas, motivo y también medios, porque había otros productores que tenían la voluntad de compartir todas sus tecnologías con parcerías de todo el mundo, de toda América Latina. Por ejemplo, el grupo de Texas, una partida que se llama Prof, los cubanos que crearon sus propias vacunas, pero no tienen los recursos. El acto de transferir tecnología es un acto muy intensivo de recursos. Entonces, necesitamos como motives, el deseo de hacerlo y the means, la capacidad de ejecutar. Y tenemos que pensar más en como la mixta, la combinación cerca de incentivos y obligaciones. Necesitamos más, no sé las palabras ni en español, como broker, matching, de grupos, o sea, gobiernos o organizaciones internacionales, como
llegan a conocer los laboratorios originales y parceros. Tampoco, no, matchmake. Sí, matchmake. Si tienes un amigo, dos amigos, ¿sabes? Que se conocen, ¿cómo se dice? Matchmake. Facilitador. Sí, facilitador. Y eso fue una falla grande del país que tenemos aquí. El día que, bueno, quiero aclarar, aquí lo hizo en el Ministerio de Salud, National. Hicieron un prospecto, buscaron las vacunas, entraron en discusiones muy temprano, en 2020, para encontrar una vacuna. Lo hicieron aquí, en el Fiocruz, y el Ministerio de Salud, en el gobierno de Bolsonaro, pero en otros países no. Y cuando estoy hablando de eso en Argentina, yo digo que fue un error. El día que empezó la pandemia, el gobierno argentino tenía que decir a todo el mundo, estamos acá, vengan a producir con nosotros. No lo hicieron. La colaboración entre Map Science y Biomod y AstraZeneca, el gobierno argentino como trató de sacar el crédito, pero no hicieron nada. No sabía qué iba a pasar hasta que fue iniciado. Fue una regla entre privadas, de la Fundación SLIM, que es un tipo como el EM de México, y los laboratorios privados. Entonces, más poco. Y la tercera es más producción local de vacunas pandémicas. Y cómo hacerlo ya, durante esta época como más relajado. Y si tenemos nuestros propios vacunas, pues, debo decir, si ustedes, si tienen sus propias vacunas, no dependen tanto de tecnología. Yo voy a tratar esto por tiempo, solo que hay muchos debates en la OMS sobre un tratado pandémico, International Health Regulations, para hacer obligatorio compartir la tecnología. Soy muy escéptico. Soy escéptico que vaya a haber un acuerdo y soy escéptico que si hay un acuerdo que se implementaría, que tendría. Tengo otras sugerencias sobre compras estratégicas. Podemos pasar mucho tiempo en este slide, pero ya he hablado casi 50 minutos, entonces creo que es hora de terminar. Yo creo que lo más probable de que sale de OMS es un acuerdo que todos los países dicen que sí, vamos a publicar nuestras metas. No comprometemos, pero vamos a publicar nuestras metas y compartir información de lo que estamos haciendo en cuanto a transferencia. Pero no vamos a tener un acuerdo que hace obligatorio la tecnología. Y sigo diciendo que aún si lo tuviera, no funciona. No hay respuestas fáciles, pero queremos seguir hablando de eso y mucho obvio. Mucho obvio. Vou fazer algumas perguntas. Quer fazer questions? Me ajuda. Considering only the big ones, why do you think looking out only for this, the big figures? Simple expression. The second one is maybe there is like a conflict between the urgency, so we need to see that all to stop production of vaccines during the pandemic,
But on the other side, you have to think how to be able to develop and use our own vaccines. So we need to use this technology without public transport. So we can foster this national and that's one of I was reading this pandemic. There is something that is interesting. This chapter regarding technology transfer, there is something opposite. They said they want to spread production capacity geographically spread, but when they are talking about knowledge capacity, there is no spread the technology without capacity to produce vaccines. So they use to keep the capacity without the vaccine to field companies and some capacity to produce without vaccines. So, ¿Vos podés mandar en inglés? Yes. Okay. So, I think that's actually two questions, not three, but your second and the third. First, vou falar mais despacio. Devagar. Devagar. There are two factors that explain why AstraZeneca is different. The first, and it's the most important, is that AstraZeneca didn't invent this vaccine. A bunch of scientists at Oxford University invented it. And originally, they were going to transfer the technology to producers around the world. And they realized that they can't do that. They could maybe transfer to one or two, but they didn't have the ability to engage in mass. They wanted the vaccine to be produced all over the planet Earth, close to where it would be used. And they realized they couldn't do it. So they engaged AstraZeneca, but they engaged AstraZeneca under the condition that AstraZeneca would do that. But the second part of that is that AstraZeneca doesn't produce vaccines. And Oxford also required that AstraZeneca would make the vaccines available in low or middle income countries at very low prices. So here you have one of the biggest pharmaceutical firms in the world, and they're agreeing to produce vaccines and essentially give them away. They weren't going to use their own facilities. They use their own facilities to make expensive drugs. They weren't going to use their own facilities to make essentially stuff that they're going to give away for free, not quite free. So they found partners who were willing to do it. So that's what explains that partnership. So in terms of your second and third question, Enrique, I think let's remember there is an effort to develop capacities, not just to receive the transfer of technology, but to produce vaccines. And that's what this mRNA technology transfer called program based in South Africa is about. I was using it as an example to say that their effort to reproduce the Moderna COVID vaccine will be successful, but it'll take so long that it will be useless in response to COVID. They agree with me. I'm not saying anything that offends them. They know that's true. But that's also not why they do it. What they're trying to do is develop the capacity to produce mRNA vaccines with partners all around the globe. There's 15 partners in the global south, including in Brazil and including in Argentina. So Fiocruz is part of this. Now, this is all, and so they're going to be able to produce mRNA vaccines. But this is all dependent on the big bet playing out, winning, which is that mRNA is actually useful. People have been trying to produce products with mRNA since 20, 30 years ago. Nobody ever had a useful mRNA product until Moderna and Palestra means for COVID.
Now we're all obsessed. We think mRNA is the solution to everything. We have mRNA flu vaccines, and mRNA measles vaccines, and mRNA everything vaccines, and mRNA cancer drugs. And maybe we'll be right, but maybe we'll be wrong. But if we're right, if mRNA really is a useful vaccine platform, then that's what the WHO collaboration is going. To produce vaccines for all the diseases. Yeah, because the idea is that once you can produce an mRNA vaccine, you sort of swap out the DNA or the RNA, whatever, not a biologist, from one. You should be able to do it. It doesn't work as well. Like Moderna's trying to get an mRNA flu vaccine. Yeah. So if you talk to people from the OMS about the technology transfer project, it's based in South Africa with hubs all around the world, including in Brazil, Argentina. They would say our goal is not to produce COVID vaccines. Our goal is to produce the capacity to produce mRNA vaccines so that we're ready to go when the next pandemic comes, precisely as Enrique you say, so we don't have to depend on technology. We have spoken about institutional developments in the WHO and individual partnerships, producer, originator lab partnerships, that is. But my research, especially, was very much concerned with developments at the World Trade Organization. So 2 years ago, we were speaking about an amendment, a proposal to amend the TRIPS agreement, and all that trade work concentrated in the World Trade Organization, the WTO, as well as the World Intellectual Property Organization. And we sort of, I know that it's not the focus primarily of your presentation here today, but I would like to get your perspective on these developments and where should we be focused on for the next years, because of course there's great opportunity to create technology tools in the global south to come together and partnerships can flourish in this harsh environment, because we know that we've been through. And as the name itself, pandemic treaty states, we know that this could be useful in the future. So, regarding the WTO, what can be done? What should we be pushing for in this sense, so that we can be ready when it comes to intellectual property clauses and other norms that we should be pushing as global south to change in So Gustavo asked a great question, and it's funny that I would talk for 50 minutes without talking about the WTO, since I feel like I spend my life looking at the WTO and the TRIPS agreement. So just to make sure we're all on the same page, in October of 2020, so before there were any vaccines, or really any treatments of use, South Africa and India proposed to the WTO that the rules on intellectual property, the TRIPS agreement, IP, you guys say, be suspended for anything having to do with COVID. And they discussed it, and they discussed it, and they discussed it. And in June of 2022, there was an agreement that pretty much diluted very much what the South Africans had asked for. And it said it's only for vaccines, and that they would come back to the question of whether it should apply to treatments and diagnostics 6 months later. 6 months later was a year ago, December of 2022, and we still don't have a resolution because the U.S., the Biden administration is sitting on the fence. It doesn't. So, that's the context. I found the discussion about the COVID, about this was called the TRIPS waiver. I found the discussion about this related to vaccines to be very frustrating, because I thought it was pushing our attention in the wrong direction. Because, as I said explicitly, you could have had a TRIPS waiver, and our people would have led to one more vaccine.
And so what I wanted us to focus on was how to get more technology. My key take on it is summed up at the bottom of this Feel Free slide. What we wanted, what I thought we shouldn't be spending so much time on a subtractive step, creating freedom to operate. Because even if they had freedom to operate, they wouldn't have been able to do it because of the regulatory and the replication problems, which is what we saw in Argentina and Mexico. And so I wanted us to spend more time focusing on how to make everybody look like that. And I was frustrated that so much attention was going into this rather than what I thought was the real fight that we should have been on. However, sorry for flipping around so much. However, in terms of for treatments, I think that what India and South Africa were proposing made perfect sense. And so it's sad. So I think the version that was out there now that would get extended to therapeutics is so meek, it doesn't really do much. But the original version that the Indians and the South African governments proposed in October of 2020, well, I thought it was frankly a waste of time around vaccines. I thought it would have been really, really, really important for treatments. And if you look at the treatments, there's some new antivirals that came out to the market at the end of 2021. The main one being by Pfizer, called Paxlovid. The distribution of the use of that antiviral is just as bad as the distribution of vaccines were in the middle of 2021. The only people taking it are in rich countries. And so removing the intellectual property from that makes perfect sense to me, because that's one of the other cells. But when we're in the green cell, I thought that the trick with regard to vaccines, I thought the TRIPS waiver was kind of a solution to a problem. It wasn't the solution to the problem. So for therapeutics, relax IP. For vaccines, it's the things that I had on the last slide, and understanding the response to Enrique's question, develop capabilities, and figure out how to get more originator companies to act more like AstraZeneca and less like Moderna. So, in your presentation, so thank you for the presentation. For this opportunity to discuss the beginning of the argue that probably the urgency aspect of the pandemic resulted in this greater cooperation as relations. But then, at the time you were answering Professor and DP, you said that the fact that the vaccine was developed in the environment of the University of Oxford, that probably was the main driver that the vaccine was to be spread in the country. So I was wondering, is it about like this perception about the emergency of getting this spread around because we know it's a pandemic, everyone has to do it, or it has to do more with this scientist that was behind, this technology design? Is it like in the beginning or something like this? Or is it so it doesn't matter if any other company because we have a lot of companies that we must do. So, and you didn't have this characteristic of corporations, right? Yeah, so you hit it the heart of. I want to go back to the slide. I want to go back to this slide, the last slide. Nuevas redes para manufactura. And the part that I put in italics. Very true. When there was a lot of efforts in, we need to redo the way that drugs are made. We need to, so
usually what governments, like particularly wealthy governments, when they finance very upstream, agriculture, basic research. And then the pandemic, they said, we're going to finance downstream to help build production networks. But they didn't say build global production networks. So there was a huge number of partnerships. And so there's a database that tracks all of the agreements between pharmaceutical firms. And it's astonishing, it's like 300 or something just in 2020 alone. But they're almost all in the global north. That's why I said very geographically restricted. The exception to that, so there was a sense that said, we're facing this horrible pandemic. We need to do things differently. And we need to create more collaborations. But the we was all in that was all Europe, UK, US. It wasn't a global we. The only global we was what Oxford was part of. There was an organization called CNPq, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. They tried to do this globally. And so they gave some pharmaceutical producers, including like Moderna, money to help develop the vaccine and develop and build production networks. But those same companies also received money, and a lot more money, from the US government that said, develop production networks on us. And so that's the part that I italicized, it was a new, I'll be clear about this. In the US, it was a new way of going about making pharmaceuticals for us. And I mean, to be honest, I'm not sure that any US government would do it much differently, but I certainly wouldn't have expected the Trump administration to do it. It was an America first. So it was, the idea of Operation Warp Speed was get 300 million doses of vaccines produced. It wasn't get 8 billion doses or 15 billion doses. So the global effort came from, like you said, scientists in Oxford and a lot of other university labs. But what makes the Oxford University lab stand out is they actually had a partner. And then organizations like CEPI, but CEPI just basically got, I don't know if this translates well, proportion, they basically got outgunned. They got outspent by the US government. Does that make sense? We're talking here about technology transfer to countries like Brazil and we talk about Europe, like almost how should we expect the situation in this country? Yeah, so in Africa, that's what the big talks are now. Even there, the technology so they want more technology transfer and more production. But even there, it's going to go to the countries that are more industrialized. So I think that you're not going to have technology transfer for vaccines, or very rarely, in really poor countries, precisely because really poor countries are less likely to have the pharmaceutical sectors with capabilities to absorb it. So it takes both willing transferers and capable recipients. So it would be nice if when the next pandemic comes around, if the Peruvians and the Colombians not a poor country, but they don't have a very developed pharmaceutical industry. But if the Peruvians and the Haitians and the more African countries had the capabilities. But right now, even the technology transfer that we're seeing there in the African continent is mostly going to the countries that are more industrialized. So, well, I don't think we have to be that skeptical about it because we don't need every country to make vaccines. So if you have, like, this plan of AstraZeneca would have been fine if it worked. Like if you had
a Brazilian lab making for Brazil and an Argentina, Mexico collaboration making for the rest of the world. That's all the vaccine you needed for AstraZeneca. Like, so you don't need to have the production everywhere. If you have like 6 different regional producers in Africa, I mean, Africa's. Yeah, I think if you basically could incentivize the transfer of technology to producers in Senegal, Kenya, South Africa, Egypt, you would, if you had capable producers there, more of them, and South Africa has some capable pharmaceutical producers that sort of Egypt, that you would have, like, if you had more if you focus getting the companies to be willing to transfer the technology to capable producers, regional producers, Senegal as well, that would go a long way. But they're trying to get, the African Union is trying to get an agreement with Gavi. Gavi is a global purchaser of vaccines. They're like the COVAX is during normal time. They purchase vaccines and they make them available. They're trying to get an agreement with Gavi that a higher percentage of vaccines that Gavi purchases for distribution in 4 countries in Africa are produced in Africa. So using that demand to stimulate the local industrialization. Remember the situation in the pandemic in the US, it was sustained the need for many of you saying that you were because of some problem. And most of the US family was saying that there are companies around the world that could produce vaccines. But really this experiment was being another way. How troops later could you some outclass companies, especially the big ones, expensive product, where they could be. I'm not sure about this. It could be more afraid about losing some part of the moving to the market. So it could speed or start these industry. What that's the access to all the this all So yeah, so there's 2 things there. And I want to be careful how I say it. So yeah, people said there are lots of companies around the world that could be making the vaccines. And I agree completely. However, they couldn't be making the vaccines without the technology transfer and without the help of the originator, because they wouldn't be able to do it fast enough, and they would have to do their own trials. So yeah, so when I say there was an underutilization of capabilities, that's what I'm saying. There were a lot of companies out there that could have done it if they had support. What I disagree with is that if you just said you could do it, go ahead and do it, and don't worry about litigation, that you have freedom to operate, that they would have been able to do it. Because by the time they figured out how to do it, and by the time they did the trials, the pandemic would be basically over. So I want to be careful, but I'm not going down on the record of saying there weren't companies that could do it. Because my point is precisely the opposite. There were a lot of companies that could do it, but those companies. But this paper said that they could do by their own. Yeah, so I don't. I think that's incorrect. I think that's completely incorrect that they could do it on their own. And whenever I've talked to people about this and I've tested them on that, everybody's acknowledged I know they couldn't do it. So I'm really, but on the second point, that like the TRIPS waiver, which is the more political point, like if you have a waiver, then that might get companies to share their technology more.
I've been thinking about that for 3 years, and like I want to believe that because I've spent most of my career sort of thinking about the problem with the TRIPS agreement and like how we could, like, how to make those problems go away. But no matter how hard I think about that, and I've been thinking about it for more than 3 years now, it just doesn't make any sense to me. Because if you cannot make my vaccine without my help, then if there's a TRIPS waiver that says you can make my vaccine and I can't sue you, I can't take you to court, you still can't make my vaccine. So I don't see why I would transfer, I don't see why I would be more likely to transfer my technology. If anything, I might be less likely to transfer my technology because at least with the IP, when I transfer my technology, I know that if you do something that I want you to do, I can sue you. I just don't understand that argument. It's never, and I've been trying to think about that for like 3.5 years now. Just 4 years, I just don't get that. So I've just been not convinced that. Although, to get back to Gustavo's question for therapeutics, completely. And I think that actually that's one of the reasons why Pfizer and Merck went to the medicines patent pool and licensed their antiviral very early, before they were approved, to lots of countries, much more generously than they normally would do. They engaged in licensing early, and I think it's because they thought that, well, if we don't do it, then we're going to get hit with it. So I think that logic works for therapeutics, it just doesn't work for vaccines. Independent. Are there any questions online? But I think it's we are. Okay. Well, muito obrigado. Un prazer e quero voltar a pessoa. Eu sigo dizendo a meus amigos e família de Inglaterra que estou em Paris. Y obrigado a Enrique, obrigado a todos, obrigado a CNPq y por la Asociación Brasileira de Relação Internacionais por internet. Obrigado. Obrigado.